Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El coronavirus es el tema del día del mundo, en lo económico, en lo sanitario, en lo social, hasta en lo político en muchas partes. El coronavirus fue declarado ya pandemia mundial, como usted lo sabe, por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, este virus se está intensificando día a día y ya son varios los países que están tomando medidas bien severas para prevenir su propagación. Cosas como cancelar eventos masivos, clases en universidades y en colegios. Esta mañana el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte sobre los casos confirmados de coronavirus, el COVID-19, esto en Chile, donde no se han suspendido clases, donde todavía no se han tomado las medidas más severas que hemos visto en Estados Unidos, en Perú, en España o en algunas ciudades de España, bueno, y en muchas partes del mundo. Otro donde es más severo todavía, donde se han aislado ciudades, comunas. Leí hace muy poco rato que en Cataluña, España, algunas comunas de Barcelona están sitiadas, cerradas, porque se han descubierto focos muy fuertes de coronavirus. No hemos llegado a eso, pero no se descarta que podamos llegar el día de mañana a niveles tan complejos como países europeos. No me refiero a Italia porque es particularmente grave, pero de muchos países europeos. ¿Por qué no? Si no nos tomamos esto muy en serio. Perdón, y una de las cosas que hay que tomársela en serio, me decía un especialista, un epidemiólogo, es que en Chile, y aquí todo esto es un mensaje que es bueno dar aquí, tenemos que tomarnos en serio las medidas que nos dicen. Desde lavarnos las manos, la cosa está más cerca de cada uno de nosotros de lo que pensamos. Cuando hay que hacer la cuarentena, ya sea porque alguno de ustedes o nosotros viajó, aunque no tenga a alguien cercano que todavía haya tenido el virus, la cuarentena y cuidarse y hacer una autocuarentena en la medida de lo posible ayuda mucho. Pero hay gente, me decían los epidemiólogos, en que dado que no ha habido muchas campañas y creemos que esta cuestión es de allá de Italia y de Irán y de China y no es de Chile, que es un error, bueno, entonces incluso hay gente que debiera estar haciendo cuarentena y no se las toma en serio. Y eso puede que nos explote en nuestra cara y pronto. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, en Chile los casos aumentaron a 33 a nivel nacional. Por ejemplo, el Festival de Lollapalooza ya confirmó que se suspende. Y que va a realizarse que iba a realizarse ahora el 27, el 28 y el 29 de marzo en el Parque O'Higgins. Esto justamente a raíz del coronavirus. Este evento se reprograma para más adelante en el año. Así que, bueno, en el ámbito del fútbol, por ejemplo, tampoco ha quedado exento. En España se suspendió la Liga, en Italia también hay partidos suspendidos, no sé si la Liga completa, la Serie A. En Chile se ha decidido que al menos por un mes aproximadamente se va a jugar sin público. Bueno, está bien, algunas veces se juegan sin público por el castigo del comportamiento de los hinchas, ahora es por el coronavirus. Así que bueno, en muchas partes del mundo ya se están dando más y más casos, entrenadores, jugadores de equipos grandes en Europa. A ver, por recomendación del Ministerio de Salud en Chile, todos los partidos ligados se disputarán entre el 19 de marzo y abril, un mes de este año, sin público, como se lo estaba mencionando. Así que fíjese que se jugará bajo estas reglas el clásico de la U con Colo-Colo, sin público. Bueno, da mucho para hablar que decir las bolsas. Un datito, antes de pasar a otro tema que tenemos. La bolsa de Estados Unidos, Wall Street, cayó 10%. Desde 1987 que no caía a ese nivel. 1987, la prehistoria. Cayó más hoy que para la subprime. Cayó más hoy que cuando votaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Ese es el nivel de gravedad en el cual podemos estar de un peligro de recesión mundial. Y con un mundo interconectado y globalizado, Chile no está en otro planeta. Chile está en este mismo planeta, por lo tanto, a tomar resguardos y cuidados. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con si estás o no de acuerdo con la suspensión de eventos masivos como medida preventiva por el coronavirus. En muchos países, en Argentina, se prohibieron los conciertos, por ejemplo. Bueno, ahí está la pregunta planteada. ¿Vamos a la mesa? Sí, y a la mesa con alcaldes. Alcaldesa Carolina Leitado de Peñalolén. Buenas noches, alcaldesa, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Muy bien, Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, también gracias por estar aquí. Gracias, partamos por coronavirus, que estábamos hablando de eso. Una pregunta sencilla. Estamos esperando las medidas de la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud. Estamos esperando el presidente de la República, que hablará el día sábado. Entiendo que se van a dar a conocer medidas.
pero he escuchado en otras partes del mundo que tienen otras organizaciones políticas que las nuestras, donde las decisiones son más descentralizadas. Le mencionaba recién lo de Cataluña. En Massachusetts, de Estados Unidos, hoy día también el gobernador manda a cerrar los colegios, todas las universidades que están ahí, todas millones de personas a sus casas por un mes. ¿Ustedes tienen facultades? ¿En qué están, Carolina? No, facultades tenemos bien pocas en ese ámbito. Probablemente, claro, podemos, junto en el ámbito de educación, por ejemplo, suspender clases, pero tenemos que verlo con la dirección provincial. Hay un tema ahí también de nosotros nos financiamos por asistencia, no por matrícula. Ese es un tema súper complejo. Hoy día, si hay un caso de coronavirus en un colegio, tenemos que poner a todo el colegio, a los niños en cuarentena, digamos, y que no puedan o cerrar el colegio por un tiempo. Y además está el almuerzo, después no hay ingresos, claro. O y sea, no hay almuerzo para los niños. Y no hay almuerzo para los niños. O sea, hay una serie de externalidades que, bueno, lo que le está pasando a todos. Y en el ámbito de salud, nosotros ahí sí que nos regimos 100% por lo que es las directrices del Ministerio del Servicio de Salud. Tenemos protocolos y tenemos que adherirnos 100% a lo que ellos establecen, ¿no? Facultades nuestras, digamos, son bien pocas. Sí, por eso son tan importantes los protocolos en materia justamente de educación, porque en educación la cosa es un poco más ambigua tal vez con respecto a la suspensión de clases, por ejemplo. Efectivamente, un alcalde o una alcaldesa puede suspender las clases, pero solo de sus colegios por los cuales es sostenedor, vale decir los colegios municipales. Y lo que siempre nos pasa a nosotros, de repente, yo ayer le ponía como ejemplo con el subsecretario de Salud, es que corte de agua en la comuna, el alcalde determina un cierre, suspensión de clase, y empiezan por las redes sociales las mamás y el papá de colegios particulares subvencionados a preguntarnos si es lo mismo, se genera una melcocha de información que efectivamente yo lo ponía un poco al extremo, un corte de luz, corte de agua, pasan esas cosas, o a veces por el tema de las barricadas, ¿cierto?, que hemos vivido estos meses. Pero yo le decía a su secretario, tenemos que tener un protocolo mucho más afinado con respecto a que si un alcalde o una alcaldesa define un cierre de un día, ¿cierto?, suspensión de clase, ojalá todos se puedan alinear detrás del alcalde o la alcaldesa, porque efectivamente hay distinta diversidad de colegios en las comunas. Pero los protocolos son importantes. Ayer tuve una reunión con el subsecretario, le pedimos afinar esos protocolos, justamente en educación, uno de ellos, para poder justamente actuar de manera colectiva y también actuar, obviamente, de manera sinérgica, vale decir, ¿cierto?, que tomemos decisiones entre todos, pero que colaboremos también y nos pongamos a disposición de este problema. Sí, y tenemos que contener también, porque las familias empiezan a entrar, yo digo, no hay que entrar en pánico, hay que tomar conciencia, que es muy distinto. Porque también empieza a generarse una especie de pánico colectivo, de cierta... Una pandemia a veces también... Claro, pero en el fondo, ¿cuáles son los efectos? Lo que se está buscando acá y lo que yo entiendo de todas estas medidas es la prevención de evitar la expansión, más que el efecto mismo, digamos, que pueda tener la enfermedad, que además entiendo es mucho mayor, obviamente, en los grupos de riesgo y por lo tanto mucho más compleja. En una persona que no están dentro del grupo de riesgo puede ser una enfermedad como digamos, de menos complejidad, no está 100% todavía, no hemos tenido casos, por suerte, en Chile más graves, pero de todas maneras, yo creo que tomar conciencia para las familias significa también el tema de los hábitos, los niños, el tema del lavado de manos, etcétera. Nosotros tenemos enfermeras, por ejemplo, en los colegios, tenemos la mitad de los colegios y ahora este año vamos a implementar en el 100% de los colegios municipales, que eso es una novedad, porque en general esto se ve mucho en los colegios particulares, pero en los municipales no. Y trabajamos ahí, ya tenemos, por ejemplo, la ficha de los niños en línea con el consultorio, bueno. Tenemos la manera de al tiro inmediatamente poder avisar en el servicio de salud. Entonces, estamos tomando medidas de ese tipo justamente con este plan que habíamos implementado por otros temas, pero que hoy día nos va a servir muchísimo para efectos de contener, coordinar. El tema es que se viene un invierno muy duro. Sí. Además. Una cosa, por supuesto, es la planificación inicial, que en tiempos de normalidad, con 33 casos en el país, obviamente, uno todavía puede manejar. Otra cosa, cuando entre, digamos, el invierno más duro, cuando el eventual virus del coronavirus se cruce también con la influenza y con otros virus que también son tan ya, obviamente, tan densos, digamos, en época de invierno. Y ahí puede, obviamente, generar un colapso si es que no trabajamos en conjunto. Por eso, yo quiero destacar que efectivamente en enero ya el Ministerio de Salud estaba convocando a los alcaldes de las asociaciones para hablar de este tema. Nos dijeron claramente inminente la llegada del virus y se han empezado a generar protocolos. Ahora,
Otra cosa es con guitarra, otra cosa cuando llegue, obviamente, el virus con más fuerza, seguramente se cruce con los virus habituales. Coinfección que se llama. Y ahí podemos tener, obviamente, situaciones más complejas. Bueno, situaciones complejas son las que se vieron ayer, por ejemplo, pero se vienen produciendo desde hace mucho rato y la verdad en delincuencia, en desorden, en saqueo. Me gustaría saber, ustedes que representan dos comunas de Santiago que son bien distintas geográficamente, están lejos, no las más lejanas, no vamos a separar, pero están en dos realidades bien distintas. Hay sensación de que la delincuencia está muy desbordada, porque claro, el orden público, los carabineros tienen que dedicarle mucho espacio y a veces la delincuencia entonces tiene más campo libre. ¿Cuál es la sensación que están teniendo ustedes, Carolina? Mira, yo lo pensaba hoy día, nosotros estamos viviendo esta situación hasta hoy día mismo. O sea, ha sido un día complejo, lo está haciendo hasta ahora, con amenazas de saqueo, destrucción de bienes públicos y privados, obviamente vecinos que además tienen que soportar todos los efectos de aquello, porque cuando hay un enfrentamiento hay gas lacrimógeno, por lo tanto, de todas maneras, carabineros heridos, que también hay varios y gravemente heridos en el día de hoy. Entonces, es una situación muy compleja, pero yo diría que a propósito del tema de la delincuencia, nosotros hace tiempo atrás veníamos diciendo que el tema de la delincuencia, narcotráfico y otro estaba ya siendo desbordado. O sea, y entonces en un escenario de crisis como en el que estamos viviendo hoy día, crisis social y otro, con una policía debilitada desde el punto de vista, de todo punto de vista, y por lo tanto, obviamente que el tema se hace más complejo aún. Y lo otro es que salen a relucir algunas cosas. O sea, yo veo una manifestación social que va bien encauzada, la gente manifestándose sin problema, y de repente aparece alguien o alguienes, o sea, más de uno, y da vuelta completamente y empieza el saqueo y empieza la destrucción y empieza, entonces uno dice, ¿quién está interesado en eso? ¿Los vecinos nuestros? No creo. O sea, de verdad lo que ha costado ganar el espacio, los espacios públicos, uno dice aquí hay otros intereses y eso es lo que uno busca también, que haya mayor eficiencia en la investigación policial y otro, para desbaratar verdaderos bandas u organizaciones que están en esto. Yo tengo la convicción de que estas cosas no son espontáneas. Hay gente que se suma cuando ve a un saqueo, se suman, pero no es espontáneo. Rodrigo, en Estación Central, ¿cuál es la realidad? A ver, yo quiero antes compartir un concepto que dijo Carola, que es muy importante, que tiene que ver con lo que ocurría antes del 18 de octubre. Porque hoy día, lamentablemente, cuando estamos analizando los medios de comunicación, los titulares, pareciera que la violencia comenzó el 18 de octubre en Chile y que antes la verdad es que no pasaba nada. Y los alcaldes y las alcaldesas, antes del 18 de octubre, estábamos planteando incluso el tema del clasismo. ¿Se acordarán ese concepto tan fuerte con respecto a la distribución de recursos policiales? Para nosotros una caja negra, cómo se distribuían los carabineros, las comunas, las dotaciones, los recursos, los autos, las motos. Y eso lo estábamos conversando con carabineros. Habíamos tenido reuniones muy buenas con carabineros antes de justamente octubre. Y llega un punto en el cual el estallido desordena todo el naipe y hace evidente lo que obviamente nosotros ya veíamos en los barrios, ¿cierto? Que era la violencia ligada al narcotráfico, la violencia ligada al lumpen, la violencia ligada tal vez a, obviamente, las personas que tienen otro tipo de método de resolver sus conflictos, llamémoslo así, digamos, de manera un poco más técnica. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque también no solamente tenemos que hacernos cargo con la dotación policial, que es muy importante, y aquí yo creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, porque es mucho más atractivo para los medios, comunicacionalmente, políticamente, cortar una cinta mañana que la corte alguien 2 años más. ¿Me explico? Sí. Si un gobierno determinado entrega 100 nuevas patrullas, seguramente van a estar todos los medios haciendo la nota, mira las 100 nuevas patrullas, esta tecnología. Si hacemos talleres para niños, en donde esos niños los vamos a empezar, ¿cierto? Prevención social, donde los vamos a incluir en escuelas de fútbol, en deporte, de lo mismo, las cosas maravillosas que hacemos en todas las comunas, no llega a nadie, porque no es noticia eso. Y yo creo que tenemos también que ver dónde están los incentivos, porque esos niños, esos jóvenes que están lamentablemente hoy día resolviendo sus temas de manera violenta en la calle, es porque aprendieron a hacerlo así en alguna parte. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que, por un lado, efectivamente reforzar la inteligencia policial, la dotación policial. Yo creo que Carabineros tiene que ser reestructurado. Efectivamente, yo creo que el Estado debe modernizarse, no solamente Carabineros, pero también tenemos que pensar en el largo plazo. Y si no empezamos a sembrar hoy día lo que queremos para esos jóvenes de mañana,
vamos a tener, porque estos niños de 10, 12 años que están en la calle, tuvieron padres que tampoco tuvieron las oportunidades que todos hubiésemos querido que hubiesen tenido. Pero estos niños también van a ser padre y madre algún día, y seguramente el modelo se va exacerbando. Entonces, y hay utilización también de niños, o sea, están siendo utilizados por resolvemos los muchos grupos. conflictos de manera violenta, y eso como sociedad no lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo que efectivamente nos parece grave las barricadas, los destrozos, pero ¿qué hay detrás de aquello? Yo creo que también es importante en algún momento, no solamente cuando se redacte una eventual constitución, sino que sentarse a ver qué queremos justamente desde el punto de vista social para las futuras generaciones. En lo más coyuntural, ustedes estuvieron en una reunión con el ministro del Interior, no sé, con la subsecretaria de la Prevención del Delito, y ahí el intendente metropolitano, y entiendo que es con los 17 alcaldes de la región metropolitana, o con 17, no sé si son todos exactamente, donde se comprometen algunas medidas puntuales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la verdad es que el tomar medidas o algunas medidas puntuales se habla para el futuro, y yo digo, ¿qué ha pasado hasta ahora? O sea, llevamos, bueno, en el caso de Peñalolén al menos, dejando de lado lo que pasó los días del estallido, pero después empezó en noviembre, en el caso nuestro empezó una escalada de violencia, la subcomisaría y otro, y en el verano se intensificó, y uno dice, bueno, ¿qué ha pasado en este rato? O sea, uno dice, ¿cuáles son las medidas que se han tomado de lo que ya pasó? Hay investigación, hay hechos, hay detenidos, y esa es la pregunta que yo me hago. Hoy día me reuní con el fiscal Guerra y su equipo justamente para eso, decirle, mira, aquí hay imágenes, hay cámaras, hay un montón de cosas que se ha hecho con esa información para atrás. Porque una cosa es decir, mira, vamos a tomar medidas para adelante, pero aquí han ocurrido cosas. ¿Y qué ha pasado con ellos? Perdón, hay cámaras, estaba hablando recién de cómo son los sistemas de cámara en las municipalidades, que es parecido. Cuando estamos hablando que tenemos imágenes, si alguien se pusiera a revisar concienzuda y de manera coordinada, podríamos encontrar seguramente caras que se repiten y podríamos identificar con relativa, sobre todo un fiscal, con relativa facilidad, ¿sí?, quiénes están haciendo esto todos los días, ¿no? Bueno, hoy día la subsecretaria de Prevención del Delito nos ha notificado que viene un software específico con más de 100 nuevas cámaras o una cantidad importante para las comunas más afectadas por la violencia, y que va a tener reconocimiento facial. Esa es una tecnología relativamente nueva que ha ido mutando, ido cambiando, hoy día está bastante afinada, y eso, pero eso hoy día no está, no, o sea, no existe. Sí, pero más allá de la cámara o el software, aquí lo que necesitamos en Chile es trabajar en equipo, porque no sacamos nada con tener la cámara con el software si, por ejemplo, el registro civil no entrega, ¿cierto?, lo que es finalmente la base de datos de los rostros, digamos, de todos los chilenos. Pero hoy día, ¿quién procesa? Para poder identificar, digamos. Claro. Entonces, acá hay un trabajo que tiene que ser mucho más mancomunado. Finalmente, cuando pasan estas cosas, nos indican los alcaldes, carabineros, 2 o 3 actores, pero acá hay muchos más actores. Por ejemplo, el tema del comercio ambulante legal, ligado a lo mismo. Yo siempre he sido muy crítico que aduana tiene que también salir al pizarrón, porque las cosas que se venden en la calle, los fuegos artificiales que están tirando... Entraron por alguna parte. Por alguna parte, claro, porque no lo hacen en Pomaire, ¿me entiendes? No. O sea, esos fuegos artificiales vienen de... Bueno, o venían de China, no sé, hoy día tal vez el coronavirus nos está favoreciendo, que a lo mejor no están entrando mucho. Pero alguien tiene que dar cuenta de por qué están entrando también esos elementos a Chile, cómo entran y por qué terminan en la calle. Impuesto interno, bodegas, empresas de papel, de fachada de papel, y eso también alguien tiene que ser responsable. Entonces, al final del día, nos juzgan a los alcaldes y la alcaldesa por lo que pasa en la punta del iceberg, pero hay muchas instituciones que tienen que estar trabajando en este tema. Sí, que las imágenes en general no las tenemos que procesar nosotros entregamos información. Por eso dije, si alguien las procesara, claro, están disponibles. Es que deben ser, o sea, de alguna manera, nosotros hemos presentado querellas, por ejemplo, con imágenes que se adjuntan. Por lo tanto, significa que el fiscal instruye una investigación y que se la da a cualquiera de las policías. Y yo creo que ahí está el punto, que lo que hablábamos hoy día con el fiscal Guerra, en el fondo, cómo focalizar esa investigación y que alguien o un grupo especializado se dedique a procesar esa información, a mirar las imágenes, a identificar personas que se repiten, lo que tú decías. Entonces, eso es algo que nosotros podemos colaborar. Cuando la gente me dice, bueno, ¿qué está haciendo usted, alcaldesa, para salvarnos? Porque la gente igual tenemos la imagen de que nosotros somos un poco superhéroes también. O sea, todas las cosas las podemos resolver. Y le digo, el tema del orden público es lejos de lo más complejo que nosotros podamos abordar. Y así todo hacemos nuestro mejor esfuerzo con lo que tenemos, con los materiales que contamos, con las inversiones que hemos hecho, sobre todo, o sea, el sistema de cámara es un sistema caro que requiere de harto personal, y hemos hecho todas las inversiones necesarias, y también tenemos equipos en la calle que están con
contactados por los WhatsApp, que estamos apoyando, pero a la policía no las podemos reemplazar. Cuando uno entrevista a los cientistas políticos, a los filósofos, a los analistas, tienen muchos de ellos un análisis común, y con esto quiero ir cerrando. Es que esta sociedad hoy día se ha caracterizado mucho por el individualismo y se han destruido las capas de relación social, desde las familias, las iglesias, las juntas de vecinos. ¿Cómo está operando, ustedes que tienen comunas populares, Estación Central y Peñalolén, cómo está operando el entramado social? O sea, ha cambiado. Yo no sé si se ha destruido, lo que pasa es que van mutando los intereses, la forma de relacionarse. Obviamente que esas agrupaciones que se juntaban todos los miércoles de 5 a 9 de la noche, sagradamente, ¿cierto? Obviamente que ya dan paso a organizaciones mucho más específicas, más funcionales, los comités de seguridad, que resuelven temas muy específicos y después se reagrupan en otros intereses para volver después a chequear si es que efectivamente tuvo continuidad. O sea, hoy día hay una versatilidad de la comunidad que una persona puede participar activamente en distintos grupos y además en las redes sociales, que también son muy potentes en las comunas, y además pueden tener otro tipo también de alcance regional o nacional con respecto a otros temas. ¿Ustedes ven ciudadanos organizados? Sí, Sí, y empoderados. O sea, eso te iba a decir yo, eso no se ha perdido. Hay algunos que están dispuestos a organizarse cuando antes no lo estaban, y yo creo que siempre la crisis genera organización. Cuando hay temas de delito, aumento de delito en un barrio, los vecinos se ponen de acuerdo, hacen el WhatsApp, forman un comité de seguridad. En este caso en particular creo que también se ha ido potenciando este tema de organizarse. Pero también se ha generado otro fenómeno, que yo creo que no es tan positivo respecto del enfrentamiento entre vecinos. Porque en el caso nuestro tenemos gente que defiende el local que saquean, y por otro lado el que lo saquea, que es del mismo barrio a veces, entonces se enfrentan entre ellos también. Y eso es un fenómeno muy complejo, porque en la práctica eso genera que después hay amenazas o que esto sigue más adelante. Entonces hay fenómenos que son positivos desde el punto de vista de la organización, pero hay cosas que son también negativas, y claramente ha cambiado. A tu pregunta, si ha cambiado, yo creo que sí. La gente tiene más miedo, desconfía más, se encierra más en la casa. O sea, claro, hay efectos de la vida social, además, que se producen, que son muy complejos en los colegios. O sea, hay hoy día ser líder es mucho más complicado, además, sí, claro, porque la gente que está viendo al líder ahí arriba tiende a cuestionarlo mucho más que antes. Antiguamente ese liderazgo comunitario era mucho más respetado. Hoy día, la verdad es que todos quieren opinar y todos creen tener la receta crisis mágica. de la autoridad que funciona en todos los estamentos. Carolina Leitao, Rodrigo Delgado, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Gracias por la Vamos a hacer una pausa, ya volvemos y le dejamos la pregunta planteada, si estás de acuerdo con la suspensión de eventos masivos como medida preventiva por el coronavirus. El 80% está de acuerdo, el 20% no lo está. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública con un tema que también ha sido de la semana. Es que la agenda está tan cargada de temas importantes y, bueno, vale la pena además una invitada que le tenemos mucho cariño porque desapareció un tiempo en nuestro país, pero está siempre presente, aunque se fue a vivir lejos, y es nuestra. Así que le queremos saludar a María Los Ángeles Fernández, que te conozco yo. Ángeles, gracias por estar aquí de vuelta. Hay Mujeres, analista política, presidenta de la Fundación de Mujeres, gracias por estar de vuelta. Se volvió a España, su país natal, pero por un tiempo, y estoy seguro que en algún momento va a volver a... ¿Cuántos años viviste acá? Yo viví 32 años acá, yo llegué muy jovencita, bueno, todavía está el régimen militar, tengo acá mis hijos, hice aquí mi vida profesional y, claro, físicamente estoy en España, me fui por motivos familiares, pero mis afanes emocionales y también analíticos están acá. ¿Sigues analizando? Sigo viendo, cuando te levantas en La Coruña, a Coruña, ¿dónde vives tú? En las mañanas, ¿abres medios chilenos o españoles primero? Trato de ver los dos. ¿Te recuerdas? ¿Para dónde tiras? Trato de ver los dos. Y bueno, yo nací en Venezuela y también estoy muy pendiente de Venezuela. Ah, bueno. Claro. Entonces hay que repartirse, pero sí, no pierdo de vista lo que pasa en Chile. Bueno, Ángeles es una analista política, usted la vio muchas veces en sus columnas, en fin, pero una de las pioneras aquí hace mucho rato en los temas femeninos. Y eso es lo que te trae de vuelta a presentar este libro. Permiso, Sueños de Igualdad, yo lo voy a mostrar aquí.
que es una recopilación de columnas tuyas, ¿no es así? Sí. Bueno, y viene en esta semana, en este contexto del 8M, pero eso es un contexto internacional. Pero esta semana en Chile ha habido hitos del mundo de la propuesta femenina que han sido muy interesantes, como la paridad, por ejemplo. Todo se concatenó allí, en la semana. ¿Cómo ves que ha avanzado este tema en Chile? Bueno, en Chile está colocado en la cresta, en la punta de un iceberg mundial. El cambio cultural, el cambio de paradigma, la rebelión contra el patriarcado, y esto está pasando en todo Occidente. Ahora, lo que yo observo de Chile en particular es que bueno, nosotros tuvimos un momento bastante excepcional. Si pensamos que hoy día en América Latina no hay ninguna presidenta electa por la vía de las urnas. Está la presidenta de Bolivia, pero una presidenta delegada. Y tuvimos durante 2 periodos una mujer que llegó ahí, 2 mandatos alternos, no fueron continuados. Y claro, Chile aparecía como un país tan conservador en América Latina y tenemos una mujer que irrumpe por el lado, ¿no? Porque no estaba previsto para nada. Y yo empecé a analizar esto, la manera como yo me expreso es a través del columnismo. En España dicen el columnismo, las columnas de opinión, y empecé a analizar esto también en una época de mi vida en que yo había sido elegida presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, y empecé a no pasarlo muy bien ahí. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque empiezas, yo no tenía, claro, despiertas la conciencia de género. Bueno, si la política básicamente estaba, ya no tanto, ocupada por hombres, imagínate quienes reflexionan la actividad. Hoy día eso ha cambiado tanto que tenemos una organización como la Red de Politólogas, un grupo de ahí, de colegas jóvenes con mucho punch, con mucho entusiasmo, muy expertas, que sin ellas no hubiera sido posible la aprobación del mecanismo paritario. Ahora, mi libro, que es una selección de las muchísimas columnas que empecé a escribir, propone hacer un viaje acerca de cómo han sido los debates por la igualdad de género en Chile durante 3 lustros, estamos hablando del 2002 en adelante, y uno de los temas que abordamos es la paridad, porque yo no entiendo por qué tanta resistencia en algunos actores a la paridad, cuando la paridad en Chile no cayó del hiperuranio ni viene de Marte, no es un meteorito. La presidenta Bachelet la consagró de manera muy inédita durante su primer mandato. Claro, en su primer gabinete intentó hacer paridad y inoculó el concepto. Sí, ya había un debate, o sea, no es algo que nos parezca exógeno y sin embargo todavía cuesta tanto, pues, sí. Matías. Ahora, lo que recuerdo yo es que la primera lucha no fue por igualdad ni por equidad, la primera fue por intentar meter esto ¿cómo se llama? Esteroide anabolizante, como para tratar de fortalecer el músculo con estas cuotas. Bueno, y ahí fue una pelea enorme al principio, y costó mucho entender que las cuotas eran transitorias eventualmente para cambiar el músculo cultural hasta que nos acostumbráramos. No, y las cuotas, Chile llega tarde comparado con el resto de América Latina. Pensemos que en un país como Argentina, que está al lado, debutaron en el 83, y no era fácil en Chile porque esta ideología del individualismo meritocrático está muy encarnizada también como parte del modelo de mercado. Todo esto es un corpus valórico que está muy ferramente, digamos, entronizado en la mentalidad de nuestras élites. Y bueno, por cierto, la élite política. Entonces, llegamos tarde a las cuotas, yo también las refiero ahí, fue todo un debate, la presidenta Bachelet lo intentó durante su primer mandato, no le resultó, y ya en el segundo mandato sí, y con la reforma al sistema binominal, que acuérdate que se veía como el último enclave autoritario de la Constitución del 80, que hoy día está todo puesto en cuestión. Y la verdad que las cuotas es el mecanismo más eficiente para tratar de mover la aguja, y nosotros tenemos hoy día un 23% de mujeres. Bueno, pero eso con el cambio en la ley que impedía que alguno de los géneros estuviera representado en las candidaturas con menos del 40%. 40-60, eso es lo que se llama paridad flexible, no más de 60 ni menos de 40, ni siquiera es la paridad matemática. Bueno, la paridad matemática, si vamos a reflejar lo que somos hombres y mujeres en la población, somos incluso las mujeres un poco más, 51% en todas partes. Ahora, lo que sucedió es que si las cosas no están arraigadas en el espíritu, se hace trampa. Sí, si tú no ves que es bueno hacer algo, tú cumples la ley haciendo una trampa. Y se hizo una trampa en muchos casos, no en todos, donde se buscó tener listas con 40% de mujeres y se llenaban cupos para tener mujeres y pasar la lista seguramente al CERVEL. Es decir,
yo tengo mi 40% de mujeres. El checklist. El checklist. Sí. Pero no estaba en el espíritu, por lo tanto la búsqueda no era con entusiasmo, las candidatas no hacían campaña porque sabían que estaban cumpliendo un número. Entonces el espíritu de la ley no estaba allí. Y por eso no se llegó al 40% en la Cámara, sino que al 23%. El financiamiento tampoco fue ventajoso para las mujeres. Yo creo que fue un debut ahí que se logró. Y creo que Chile haya llegado más tarde que otros países, en apariencia malo, no es tan malo, porque te permite observar cómo se pusieron en marcha en otros lugares y vas corrigiendo los defectos de otros países. Ahora, recordamos que nuestras cuotas en Chile son transitorias, durante varias elecciones se terminan, no sé si son 3 o 4, y nada, pues que nos ha caído el mundo, tenemos las cuotas y la idea es que vamos perfeccionando, como tú bien dices, ahí está el server vigilando, también el server ha vigilado ese porcentaje de financiamiento que se usa, que también fue en el paquete de la reforma. Creo que eso también, no sé, sí, fue como para impulsar la participación de las mujeres en política, formar las candidatas, y todo esto hay que irlo monitoreando y perfeccionando en las sucesivas legislaciones. Recuérdamelo, hoy día el CERVEL te retribuye por cada voto. Claro, a los partidos políticos. ¿El voto obtenido por una candidata mujer es igual o más alto que el de los hombres? Yo ahí no sabría decir. No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Cómo quedó al tampoco, final eso? Así que, pero ser franco, no me acuerdo. Yo lo que sí sé es que el financiamiento a las mujeres no les fue tan bien. A mí, en un mundo ideal, me gustaría que en una legislación como esta, tan inédita, cada vez que se implementa, terminada una elección, se hiciera un comité para revisar y modificar. Bueno, pero ahora ya no es cuota, ya no es a la entrada que tienes que tener un 40% de alguno de los géneros, en este caso mujer. En el Colegio de Abogados se dio al revés, es que ganaron las mujeres y hubo que cederle espacio a hombres. Bueno, pero ahora ya es distinto porque es en el resultado final. Exacto. En el resultado final donde tiene que haber una paridad. ¿A ti te parece que quedó bien eso? Porque hay algunos que sostienen que... Tú dices en la Constitución. Sí, porque se hizo un mecanismo de corrección. Bueno, ahí eso genera debate, porque cuando se pensó en la ley de cuotas o de equilibrio de balance de género para las listas electorales al Congreso, lo que se decía que las mujeres lo que pedíamos era derecho a ser candidatas. Queríamos competir, entrar. Ahora, claro, al verlo en el resultado, efectivamente eso genera más resistencias en aquellos que ya tenían resistencias de por sí. Pero es que además se ha observado que en el trayecto, justamente como las mujeres no reciben, no tienen apoyo financiero equitativo, ni ninguno de esos otros factores que también entran en juego, por eso se establece este mecanismo de corrección. Yo creo que ha sido histórico esto de tener una constitución paritaria, bueno, siempre y cuando primero hay que pasar todas las etapas del plebiscito del 26, que gane el apruebo y así sucesivamente, va a generar un hito, ya te coloca un estándar a nivel mundial. Chile se demora, pero una vez que lo logra genera una referencia a nivel mundial. Llegamos tarde a las cuotas, pero nos adelantamos en esto y probablemente... Ahora, esto es para el plebiscito, ¿no? Claro, para todo el camino para todo el proceso constituyente, pero probablemente quedó establecido como un piso para cualquier elección. Sí, por supuesto, y ya en otros países que se abran procesos parecidos, Chile va a ser una referencia. Por eso digo, llegamos tarde, porque piensa tú que cuando la presidenta Bachelet incluso asume su segundo mandato, también lo refiero ahí en el libro, si uno quisiera buscar deudas emblemáticas de la transición democrática con las mujeres, había dos grandes deudas. La participación política, porque estábamos muy abajo, teníamos un porcentaje muy bajo de parlamentarias, y por otro lado el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y ella al terminar su segundo mandato eso por lo menos lo zanjó. Ahora aquí, como pasa en todas las cosas, vas logrando algunos avances muy soñados y se van abriendo también otros espacios en los cuales se expresa la desigualdad de género. Ángeles Fernández, una cosa es lo que logremos, lo que logren las mujeres empujando y que se reflejen en legislaciones, en reglamentos. Otra cosa sí es que hay cambio cultural. Sí, efectivamente. Y para eso, tu condición de chilena viviendo afuera, pero mirando Chile con mucho interés, probablemente te da más distancia para mirar el bosque. ¿Tú sientes que en los últimos años se ha producido algún cambio cultural o solamente son cambios que están en la ley y que los cumplimos por reglamento? ¿Tú sientes que, por ejemplo, los hombres hemos cambiado en la percepción de que tenemos que ser integradores de manera equilibrada? A ver, bueno, el informe global de desarrollo humano del PNUD del 2019 dice que Chile es uno de los países donde más habrían cambiado las percepciones, se habrían modificado más prontamente los prejuicios acerca de los roles preestablecidos para hombres y mujeres en distintos ámbitos, como los cargos de autoridad. Es una muy buena noticia. Eso es muy bueno. Y yo lo veo desde afuera.
Chile tiene un ecosistema, voy a hacer como cuando se habla del ecosistema del emprendimiento, un ecosistema de organizaciones de género bastante potente para el nivel del país, que es un país pequeño, 17 millones, 18 millones de habitantes. Y una de las cosas que yo observo desde afuera y que a veces aquí no se valoran lo suficiente es el trabajo entre lo público y lo privado. Eso lo he revalorizando estando afuera, sí. Porque, por ejemplo, en España siento que el peso de lo público, el Estado, es mucho más fuerte y es un modelo distinto donde las subvenciones públicas. Entonces, creo que es muy importante también mantener la energía de la sociedad civil, del tercer sector, del mundo privado. Es importante y creo que en Chile eso funciona bien. Y probablemente este empuje de las demandas feministas ha sido desde el mundo civil. Sí, no ha sido desde la política. Claro, ha sido el mundo... no sé, 10, 15, 20 asociaciones como la tuya, como hay mujeres, como comunidad mujer, como mujeres empresarias. Corporación humana, o sea, no sé, tú podrías Red, además se ha ido ganando una suerte de especialización, todo a medida que vamos observando... Se anichan en distintos temas. Y hay bastante colaboración entre ellas, entonces es muy visto desde afuera. Mira, yo lo que he podido ver es que Chile es un país muy distante geográficamente, pero que en materia de género ha sido bastante líder o bastante referencial, no solamente con el último himno de las tesis, con la performance que surge al calor del estallido social, que es lo que tenemos más reciente, y con un himno que se convierte en un himno mundial, que hemos visto eso se va a seguir reproduciendo en muchísimos países, independientemente de los contextos culturales, en Turquía, en México, en Marruecos, es impresionante, sino que Chile, bueno, ya el hecho de haber tenido una mujer presidenta cuando la tuvo, era la primera mujer que era electa por la vía de las urnas en un país importante de América Latina en el 2006. Habíamos tenido mujeres presidentas en la región, pero habían llegado más bien casi como reemplazando al marido, el caso de Violeta Chamorro en Nicaragua, claro. O Estela Martínez de Perón en una época ya que anunciaba ser muy convulsa en Argentina. Que llegaba por su cuenta. Claro, con sus méritos. Claro, o sea, y por la vía de las urnas y electa en un país importante. Y luego, a todo el mundo se lo olvida, pero este lema de democracia en el país, democracia en la casa, fue acuñada por el movimiento feminista chileno en el contexto de la lucha por la recuperación de la democracia. Entonces, Chile parece tan distante, pero ha tenido una capacidad, recibe muy rápidamente lo que pasa afuera, pero al mismo tiempo produce y devuelve al canon del feminismo internacional cosas muy genuinas de Chile. Todo orden de cosas, Chile es un país muy abierto hace muchos años. Sí. Entonces es muy interesante lo que está pasando. Obviamente este 8 de marzo tuvo una eclosión porque además el país está mucho más movilizado, para bien o para mal, por muchos motivos, pero ya el 2018, cuando asume el presidente Piñera, le tocó la ola feminista, que él trató de surfear como pudo. Yo lo veía desde afuera y yo decía, qué impresionante cómo en Chile, por ejemplo, el tema de cómo ya se venía debatiendo en Estados Unidos el abuso, el acoso en las universidades. Antes, durante el gobierno de Obama, yo lo veía en las redes, yo decía, qué particular, qué cosa está pasando en los campus, el abuso, en fin, antes del Me Too. Y luego esto recepciona en Chile, viene la manada, todo el 2018. En España. Entonces aquí esto irrumpe con fuerza y el presidente Piñera sale con la agenda de los 12 puntos, 10 puntos de género, que él ahí fue proactivo, digamos, tuvo capacidad de reacción. Pero bueno, ahora la demanda por la igualdad de género se inscribe en esta demanda más amplia por igualdad y no podría ser de otra manera. Pues Matías, si Chile es uno de los países más desiguales, está entre los 20 países más desiguales del mundo. Hay gente que te dice, bueno, pero el tema de la igualdad, ¿por qué la particularidad de Chile? Bueno, obvio, si la desigualdad atraviesa todas las dimensiones, género no podría ser una cosa aparte, por mucho que hayamos tenido una mujer, por mucho que sea... bajísima integración de las mujeres en el campo laboral, 50% creo que tenemos en eso. Y claro, y no pasa solamente en Chile, pasa en todo el mundo, en la medida que las estadísticas, la producción de datos también se han convertido en aliados de las mujeres. Sabemos todos los años con precisión cuánto nos falta para alcanzar la paridad. Si no me equivoco, de los hombres disponibles para trabajar, o sea, en el mercado laboral, el 73% está trabajando. Sí. De las mujeres disponibles para trabajar, el 50% está Todavía estamos al 50%, somos uno de los más bajos. La brecha es enorme. Claro, y tenemos la brecha ahí, luego tenemos la brecha salarial y luego la brecha de ascenso en los cargos de responsabilidad empresariales. O sea, hay tres triples brechas solamente en el ámbito económico. Hay muchas áreas donde ha costado más que en otras. Hoy día veía la elección de la CPC, no sé si la viste,
Y era impresionante, era una imagen que uno pudiera decir, bueno, 1940. Eran puros señores con traje, corbata y, en fin. Y ahí dan ganas de decir dónde están las mujeres. Ese es el punto. Y han emergido muchas mujeres líderes, pero todavía son el error muestral. Y eso... Bueno, y el PNUD acaba de sacar un estudio ayer o anteayer muy interesante para todos los que nos escuchan, que refleja un poco eso que tú dices, la presencia de la mujer en el mundo empresarial, en el mundo sindical, en el mundo de las organizaciones sociales, en el mundo de la política, y donde estamos, por ejemplo, muy bajas es en el poder simbólico, que tiene que ver con esto que estamos nosotros conversando. En cambio, cuando uno ve en la sociedad chilena, en la sociedad real chilena, las que llevan a las familias, en su mayoría o en su número relevante, probablemente más que hombres, son mujeres jefas de familia. Entonces no conversa la realidad con la élite. La élite nos cuesta. La estructura de poder. La estructura de poder nos cuesta todavía, aunque da la impresión de que se ha avanzado y mucho. Al menos en el periodismo, al menos en los debates uno ve ya mujeres indiferentemente son hombres y mujeres. Eso, no hay un sesgo, al menos no se ve. Bueno, Ángeles Fernández, muchísimas gracias por tenerte de vuelta aquí. Esperamos verte más seguido en Chile. Vamos a ver, oye, está tan lejos Chile, tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Así que hay mujeres, ¿también hay mujeres? Bueno, tú eres embajadora de mujeres. Sí, pero me he portado pésimo porque no me dan los tiempos. Así que, pero dime una cosa, invita a la gente a que se interiorice qué es lo que es, hay mujeres y... Bueno, Hay Mujeres surgió en el año 2013 como una plataforma apoyada por el gobierno de Noruega en ese minuto, que buscaba responder a un problema que yo veía justamente cuando venía, asistía a estos espacios a los cuales era invitada, que había muy pocas mujeres participando en la construcción de la opinión pública. Y entonces... Hay mujeres. Claro, entonces yo decía, hablaba con los periodistas, como hablo contigo, oye, pero ¿cómo no invitan mujeres economistas? No, es que no hay. Y bueno, y ahí partimos un proyecto que partió con una plataforma y es una fundación, lo que buscamos es que las mujeres estén instaladas con pleno derecho en todos los espacios donde se conversa acerca del desarrollo del país desde su experticia, y esto tiene que ver justamente con el derecho de las mujeres a expresarse, pero el derecho de la sociedad, de todos los que nos ven, a tener acceso a todo tipo de opiniones, a todo tipo de visiones, para que ellos a su vez se hagan sus propias elaboraciones y conclusiones. Con H, hay mujeres. Hay mujeres, sí. Esto lo inventaron, la marca es producto, vuelvo al tema de las alianzas entre distintos actores, alumnos de publicidad de la Universidad Diego Portales. Además que un juego de palabras, porque alguien te puede haber dicho, hay mujeres. No, por eso hay mujeres, es una afirmación. Exactamente, ahí tiene todo el guiño. Muchísimas gracias, Ángeles, mucha suerte en tu regreso a España. Un placer, gracias. Pausa y volvemos en Vía Pública. Ya estamos de vuelta en Vida Pública. La respuesta del día tenía que ver con la posibilidad de suspender eventos masivos por el coronavirus. Si están de acuerdo con una medida como esta, el 81% sino hasta el 19%, opina lo contrario. 24horas.cl, nuestro portal de noticias, encabezado en este momento por la siguiente noticia. Mineduc anuncia el fin de la PSU y nuevas pruebas de admisión para la educación superior, con vistas al 2022. Va a ir evolucionando, cambiar hasta el 2022. Vale la pena leer de qué se trata esta noticia. La temperatura en la región metropolitana en este momento está, el termómetro, marcando, déjeme que lo vea, 18 grados con una décima, el cielo está despejado. Mañana y pasado, aquí en esta región, será la siguiente. Despejado y 28 grados mañana viernes. Esa es la previsión del tiempo. Para el sábado lo mismo, despejado, un poquito más alto, 30 grados. Vamos a ver en otras regiones de Chile. Muy bien, Antofagasta, región de Antofagasta, estará despejado mañana con una máxima probable de 24 grados. Y en Valdivia, región de los ríos, por esencia, ¿no? Ríos preciosos, nublado para mañana, 22 grados. ¿Qué se puede decir de esto? Subir el volumen, lo que uno mejor puede hacer, ¿no? Todos cantan, todos se lo saben. Un día como hoy, 12 de marzo, pero del 1996, Soda Stereo grabó en los estudios de MTV de Miami su recital Semi-Unplugged, confort y música para volar. Desde ese entonces, ya pasaron 24 años, ¿eh? Pero en esa presentación, en vivo, sigue sonando con la misma fuerza. Entre el lounge y el rock, pero si hubiera sido ayer. Los expertos usan un término que me gusta mucho,
con un clásico, o con la música de calidad, o con el arte de calidad. Qué bien envejece Cerati, ¿no? Qué bien envejece su música. Soda o Cerati solo. Suena como de hoy. Muy impresionante. Bueno, hay talento y calidad, pues. Confort y música para volar. Fue un recorrido por el legado de los últimos años del trío de Cerati, Bozzio y Alberti. Soda Stereo, Chentero, que impulsada por la posibilidad de revisionar, revivir sus canciones y llegarle al formato de moda que era el Unplugged en su momento, bajo sus propias condiciones. Bueno, este álbum fue considerado como uno de los mejores y más exitosos de la banda, como del rock latino. Con Ella usó mi cabeza como un revólver. De Soda Stereo despedimos Vía Pública de hoy. Buenas noches y gracias por venir.